La verdad nunca pensé que iba a hacer un video sobre este tema, porque hablar de terapia es un tema muy personal y es abrirse de una manera que pues puede llegar a ser un poquito incómoda, así que estuve dudando un buen rato si hacer este video, hasta que todo se alineó y en una plática con un buen amigo pues me compartió que de unos meses para acá la había estado pasando un poco mal con algunos temas en su vida y que recientemente había decidido empezar a ir a terapia después de haber estado dudando mucho tiempo si eso sería una cosa beneficiosa para él. Y pues me acordé de ese momento hace algunos años cuando yo tenía esa misma duda y estaba en ese mismo punto preguntándome si la terapia pues podría ser un camino bueno para mí, ya que tenía algunos temas que pues me estaban rebasando y que solo no estaba pudiendo tener un progreso y que pues decidí ir a terapia. Simplemente quisiera compartir cómo he vivido yo estos años que he estado yendo a terapia de una manera muy real y muy sincera. Cada persona tiene un proceso diferente, pero creo que compartir pues hace que podamos entender un poquito mejor de qué se trata. Primero me gustaría contarles el contexto de por qué empecé yo a ir a terapia. Fue justo en el semestre después de que me gradué de universidad y que enfrenté una transición un poco difícil hacia la vida adulta. Sentía muchísima presión por aprovechar todas las oportunidades que había tenido. Siempre he sabido que he sido muy bendecido con muchísimas oportunidades y eso me hizo ponerme una presión de que, pues, debido a estas oportunidades que yo había tenido, no tenía la oportunidad de fallar. Fue una idea que yo mismo me impuse, no era que fueran imposiciones externas, sino fue una idea que yo tenía en la cabeza y yo tenía un gran miedo de no ser suficiente y de no estar a la altura de las expectativas que yo tenía de mí mismo, también de las que yo pensaba que otros tenían de mí. Y después de estar atravesando pues algunos momentos difíciles, pues no quise dejar que la situación se fuera agravando más y supe que tenía que hacer algo al respecto. En ese momento me acuerdo que tenía una especie de miedo de decirle a alguien más que creía que necesitaba terapia. Eso significaba que tenía que aceptar que estaba pasando un mal rato y que yo solo pues no estaba pudiendo con eso. Eso me costó un poco de trabajo porque durante toda mi vida pues me había considerado muy independiente y me daba un poco de pena aceptar que necesitaba ayuda de alguien más. Y en ese primer momento pues no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar un terapeuta. Y entonces acudí a una persona en la que confío mucho, que es mi hermana, que además ella misma es psicóloga, y le pedí que me recomendara a alguien que pues me pudiera ayudar. Ella me recomendó a una psicóloga que le había tratado a ella en el pasado y pues decidí escribirle y agendar mi primera sesión con ella. En esa sesión me acuerdo que estaba muy nervioso de qué iba a pensar la psicóloga de mí y hasta estructuré toda mi vida como en una especie de presentación para pues compartírsela a ella y que entendiera con quién estaba tratando. Y afortunadamente desde esa primera sesión conecté muy bien con esa psicóloga y hasta hoy en día pues es la única terapeuta con la que he estado. Por algunas pláticas que he tenido con otras personas sé que este no siempre es el caso y pues bueno, creo que es muy válido buscar un terapeuta con el que te sientas cómodo y que hagas clic. Durante mi primer año de terapia tuve algunos retos. No estaba logrando tener mucho progreso porque no me estaba abriendo realmente con mi psicóloga. Simplemente iba a hablar de mi vida de una manera un poco superficial y evitaba todos los temas que tocaran fibras delicadas. Creo que eso pues puede ser un proceso normal porque estás aprendiendo a confiar en tu terapeuta y estás pues un poco aprendiendo un nuevo proceso. Así que bueno, hoy en día lo tomo como una cosa un poco natural y pues como un escudo o una guardia que yo traía antes de que la terapeuta pues lograra bajar esas barreras. En ese primer año creo que mi lección fue que la terapia pues no es una solución rápida y que no nada más se trata de asistir a la terapia, sino que es un compromiso de vulnerabilidad y que uno tiene que realmente abrirse para ir teniendo un progreso. El momento en el que esto cambió fue cuando mi psicóloga me confrontó amablemente sobre esta situación y que en realidad estaba usando la terapia como un lugar en donde aprender de psicología más que trabajar en mí mismo. A mí siempre me ha encantado la mente humana, entonces llegaba y hacía muchísimas preguntas, iba aprendiendo mucho y era como si fuera una universidad de psicología, pero en realidad pues no estaba usando esos conceptos para aplicarlos en mi propia vida y pues analizar mi situación desde esa perspectiva. Y cuando empecé a profundizar en mi propia vida, pues fue cuando empezó todo el progreso. Todavía tuvieron que pasar varios meses después de estar trabajando de esta manera más profunda para que llegara mi primer gran momento en terapia, que salió de un ejercicio que mi psicóloga me pidió que hiciera. Se los quiero compartir aquí para que pues ustedes puedan tener un ejemplo concreto de cómo cuando estás trabajando realmente en terapia, pues puedes tener estos momentos que realmente te cambian la vida. Y este ejercicio consistía en que yo pensara en mí mismo cuando era un niño y que reflexionara hacia ese niño, hacia ese yo chiquito, le hablaría y lo trataría como yo me estaba tratando y hablando a mí mismo en ese momento.
Eso definitivamente fue un punto de inflexión en mi vida y fue cuando me di cuenta que el proceso de terapia funciona. Ese descubrimiento ha significado un cambio súper importante en mi vida. Y a partir de ese momento empecé a tener un progreso muchísimo más rápido en mi terapia. Me ha permitido ir conociéndome mucho más, entender cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis miedos, mis inseguridades. Y me ha dado muchísimas herramientas para manejar mis emociones de una manera mucho más saludable. Que me han ayudado a disfrutar muchísimo más de la vida y a generar relaciones de una manera mucho más profunda. Finalmente me parece que la terapia es un acto de amor propio y de amor hacia los que te rodean. Todos tenemos nuestras cargas emocionales y nuestras heridas, e ir a terapia no es para nada un acto de debilidad, sino más bien de valentía y de humildad. Gracias a la terapia he logrado tener una vida de muchísima más paz. Y eso estoy seguro que no nada más tiene un impacto en mí, sino en todos los que me rodean. No solo es un espacio para hablar de problemas, sino también para descubrirte. Así que si nunca has ido a terapia, te animo muchísimo a darte la oportunidad de probarla. Y si ya estás yendo a terapia, te animo a ir más profundo y a abrirte más en tu proceso. Buscar ayuda es una cosa súper válida y súper necesaria. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con un profesional que te pueda guiar en este proceso. Con muchísima alegría puedo decir que la terapia me ha cambiado la vida. Y en verdad espero que este video pueda ser la semillita para cambiarla de alguien más. Muchísimas gracias por ver este video. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente.